Hola, ¿cómo están? Yo soy Miguel Carrasco y les doy nuevamente la bienvenida a Guardia Nocturna. En el episodio anterior, escuchamos historias que ocurrieron en movimiento, en la incertidumbre de la carretera y las ambulancias, lugares donde el espacio es reducido y el tiempo corre en contra. Pero hoy, volvemos a las paredes de concreto. Regresamos a los pasillos largos, a los sótanos y a las habitaciones que nunca se quedan solas del todo. Regresaremos al hospital. Para quienes trabajamos en el área de la salud, el hospital es nuestro segundo hogar, pero de noche, cuando el ruido de las visitas se apaga y solo queda el zumbido de las luces, el ambiente cambia. Hoy les traigo 3 historias reales de colegas que se toparon con lo inexplicable en pleno turno. ¿Qué tal? Soy Adrián, residente de segundo año de medicina interna en la Ciudad de México. Los que estamos en esto sabemos que la residencia te quita de todo: el sueño, el hambre, a veces hasta la sensibilidad. Te vuelves bastante pragmático. Pero hay noches en las que el hospital te recuerda que no todo lo que atendemos está en los libros de texto. Eran más o menos las 3:40 de la mañana. Llevaba casi 20 horas despierto. Mi único objetivo era terminar de capturar los ingresos para poder cerrar los ojos, aunque fuera media hora en el cuarto de médicos. El piso estaba en silencio. Es de ese silencio denso, pesado, que solo hay en los hospitales públicos cuando baja la actividad. En la cama 412 no había nadie. El paciente, un señor de 70 años con una cirrosis ya muy avanzada, había fallecido por la tarde. Yo mismo estuve ahí, hice la nota de defunción y vi cómo los camilleros se lo llevaban. La cama estaba supuestamente desocupada, lista para el siguiente ingreso. De pronto escuché ese sonido, el pitido de una bomba de infusión, ese tono agudo y repetitivo que te avisa que algo anda mal con el goteo. El sonido venía directamente de la 412. Caminé hacia allá pensando que la gente de intendencia había dejado prendido el equipo por error. Al entrar a la habitación, el olor me golpeó. No era un olor a cloro, era ese olor dulce y metálico, el olor a sangre vieja que se queda impregnada en las cortinas después de una agonía larga. La bomba de infusión estaba encendida, iluminando la habitación con su pantalla azul, pero lo que me heló la sangre fue ver que el equipo de venoclisis estaba conectado a la bomba, y el otro extremo se perdía debajo de las sábanas de la cama. La cama no estaba vacía. Había un bulto debajo de la tela, la silueta de un cuerpo acostado de lado, dándome la espalda. Me acerqué con el corazón martillándome en los oídos. Pensé que tal vez Urgencias había subido a un paciente sin avisar. Me detuve a un lado del tripié y extendí la mano para ver el nombre en la pulsera del paciente. Antes de que pudiera siquiera tocarlo, escuché un susurro que salió de debajo de la sábana. Una voz seca, cansada, una voz que no debería de estar ahí. Doctor, ya se acabó el suelo. Ya me van a bajar. Me quedé congelado. En ese momento sentí un tirón en la manga de mi bata, una presión gélida, como si unos dedos de hielo me estuvieran sujetando de la muñeca. Vi cómo la sábana empezaba a humedecerse, manchándose de un líquido transparente que olía a formol. El agarre se volvió tan fuerte que sentí que los huesos me crujían. No grité. En este trabajo aprendes a tragarte el miedo. Me solté de un tirón y salí de la habitación sin mirar atrás. Fui directo a encerrarme a la central de enfermeras. Lo que no puedo olvidar es lo que pasó al amanecer. Cuando fui al vestidor a cambiarme, noté que en mi muñeca tenía una marca, como si me hubieran apretado, y al sacudir mi bata cayó algo al suelo. Era una pulsera de identificación. Estaba cortada como si alguien la hubiera roto con los dientes. En el espacio del paciente únicamente decía Habitación 412. Todavía tengo la pulsera guardada en mi casillero. A veces, cuando el hospital se queda en silencio, escucho el pitido de la bomba de la 412 en mi cabeza y siento que el frío de esa habitación todavía me sigue por los pasillos. Ahora vamos con nuestra segunda historia. Viene de la mano de Elena, una médico interna de pregrado. ¿Qué onda? Les cuento lo que me pasó cuando era interna, hace apenas un par de años. Ya saben que a los MIPS nos traen de sus mensajeros. Si no estás sacando copia o llenando solicitudes, estás bajando a laboratorios o por resultados de placas que los residentes quieren para ayer. Eran como las 3 de la mañana. Yo estaba en urgencias y mi R1 de cirugía me mandó al sótano, al área de imagenología, por el disco de una tomografía de una paciente que traíamos con una probable oclusión. El elevador de camillas estaba tardando 1000 años en bajar,
así que me fui por las escaleras de servicio, de esas que siempre están solas y huelen a archivo viejo. El sótano de ese hospital es horrible. Aquí no había mucho presupuesto. La mitad de los focos estaban fundidos y los que sí servían parpadeaban tanto que si te quedabas viendo te podías hasta marear. El pasillo de imagenología era eterno, y a esa hora el silencio es tan pesado que de verdad te zumba el oído. Iba caminando a mitad del pasillo y de repente escuché ese ruido. Un sonido metálico, seco. Era un tripié de suero, de esos viejos de acero que tienen las ruedas flojas y vibran mucho al avanzar. Lo vi a unos metros. Iba avanzando solito por el pasillo, saliendo del área de rayos X. Se movía lento, pero tenía una dirección clara, como si alguien lo fuera llevando de la mano. Pero no había absolutamente nadie ahí. Me quedé parada, pensando que tal vez el piso estaba inclinado, pero no. El tripié iba derecho hacia mí. Cuando pasó a mi lado, el aire se puso muy denso. Olía a ese tabaco corriente que fuman los señores grandes y a gasa sucia, de esas que ya llevan varios días sin cambiarse. Y ahí fue cuando lo escuché, una respiración forzada, de esas que escuchas en pacientes con insuficiencias respiratorias severas. Me pegué a la pared para no estorbar, por puro instinto de hospital, y en eso sentí un frío golpe en el brazo, justo arriba del codo. Sentí la presión de unos dedos. No fue una sensación, fue un agarre físico, firme. Me apretaron la carne con una fuerza que me dejó helada. Y ahí, pegadito a mi oreja, escuché la voz de un hombre, una voz que arrastraba las palabras como si le costara la vida hablar. Se me fue el aire. No pude ni gritar. Vi cómo la bolsa de solución que colgaba del tripié se sacudió, como si el que lo llevaba hubiera dado un paso en falso. El tripié siguió de frente y se metió a uno de los cubículos de rayos X que estaban abiertos. Cuando llegué con el técnico le conté mi historia, y él solo sonrió. Me dijo que era el señor de la placa de tórax, que murió ahí abajo hace como unos 10 años, esperando a que lo pasaran a sala. Subí a piso y me metí al baño a lavarme la cara. Cuando me subí la manga de la bata, ahí estaba la marca. 3 dedos blancos grabados en mi piel, como si me hubieran apretado muy fuerte. Muy bien, ahora vamos con nuestra tercera historia. Nos la manda don Carlos, un camillero con varios años de experiencia. ¿Cómo estamos? Me presento, soy Carlos. He trabajado como camillero por más de 2 décadas en un hospital de trauma, aquí en el Estado de México. En este oficio uno se hace de piel dura, ves de todo, y te acostumbras a llevar los cuerpos al mortorio sin que te tiemble el pulso. Pero lo que me pasó hace unos años, eso me hizo entender que el hospital nunca está realmente vacío. Eran más o menos las 3:30 de la mañana. Me pidieron bajar un cuerpo desde el tercer piso hasta el sótano 2, donde se encontraba el anfiteatro. Era un chavo que no aguantó la cirugía. Lo acomodé, le puse su sábana y caminé hacia el elevador de carga. Ese elevador es una carcacha vieja, paredes de acero que parecen espejos, y un sensor de peso que chilla si te pasas de la carga. Entré con la camilla. Estaba yo solo con el cuerpo. Marqué el sótano y las puertas se cerraron con ese golpe seco del metal. A mitad de camino el elevador dio un tirón y se detuvo. El motor se quedó zumbando. De repente empezó el pitido. Era la alarma de sobrecarga. Me quedé extrañado. Ese elevador aguantaba 1,5 toneladas y yo solo iba con un cuerpo y la camilla. Entonces sentí que el piso se inclinaba hacia la esquina de atrás, como si alguien pesado se acabara de subir conmigo. Miré el reflejo en las puertas de acero. Detrás de mí, la camilla se estaba hundiendo de un lado, como si alguien se estuviera apoyando con fuerza. Empecé a escuchar un ruido, como si alguien rascara las paredes de metal con las uñas. Vi una sombra proyectada sobre el cuerpo. La sábana empezó a deslizarse hacia el suelo, como si algo la estuviera jalando. Sentí un aliento frío en la nuca. Un aire que olía a tierra mojada y a fierro oxidado. Escuché esa voz, que parecía salir del mismo metal. Oiga, todavía nos falta mucho para llegar abajo. Las puertas se abrieron y salí volando con la camilla. Cuando volteé, el elevador estaba vacío, pero la alarma seguía sonando. Vi el tablero, marcaba el peso de 4 personas más. Luego, los números bajaron a 0, como si estuvieran bajando detrás de mí. Ya después, cuando llegué con el patólogo,
y este destapó al chavo. Tenía marcas de presión en el pecho, como si alguien se hubiera ido sentado encima de él todo el camino. Sigo chambeando aquí, ya casi me jubilo, pero les digo una cosa, hay cargas que no se ven, pero pesan mucho más que la muerte. Hay algo que te queda grabado después de una guardia así. El hospital no es solo un edificio donde se cura a la gente, es un lugar que guarda memorias. A veces esas memorias se manifiestan en un monitor que se activa solo, en un tripié que camina por el pasillo o en un peso que te acompaña en el elevador. Son pacientes que, por alguna razón, no han recibido su alta definitiva. Si tú también trabajas en un hospital, en una clínica o en cualquier servicio de salud y has vivido algo que desafía la lógica, puedes enviarme tu historia al correo guardianocturnapodcast@gmail.com. Recuerda que puedes encontrarnos en YouTube, Facebook, TikTok como Guardia Nocturna Podcast. También nos encontramos en Spotify, para que nos lleves contigo en el trayecto al hospital, durante tu jornada o en esas madrugadas donde el silencio se vuelve demasiado pesado. Yo soy Miguel Carrasco y esta fue Una Guardia Nocturna Más.